Bueno, a ver, hay un reclamo por las retenciones. Esto que pasó fue increíble. Circo. Increíble. No exactamente. No, digo, no circo en el sentido de digitado, sino que es un circo lo que se armó alrededor. Lo que se armó, boludo. pero para mí es un tema muy importante porque, vamos a explicarlo bien desde el principio, pero lo que terminó pasando es una fragmentación, una ruptura de lo que es el bloque del campo, que por lo menos de la crisis de la 125 en 2009... Se homogeneizó eso. Eso estaba muy unificado, digamos, entre lo que era la Federación Agraria, que representa a los pequeños productores, Coninagro, Federaciones Rurales y lo que es la sociedad rural, digamos. Eso es como una especie de pirámide que van, según cada federación o cada central, agrupando a productores de mayor jerarquía y de mayor guita y de mayor cantidad de campos. La rural representa a los propietarios y a los grandes productores, etcétera. Pero vamos a explicar bien cómo funciona el sistema porque si no, no se va a entender un carajo. En general, o sea, los que terminan exportando, o sea, los granos en Argentina son las cerealeras, que son los exportadores, digamos. Son los que acopian granos que reciben de los productores y eso es lo que después exportan. En general tienen puertos propios, todos en Rosario, cerca de Rosario, cerca de San Lorenzo, digamos, todos por la ribera del río Paraná. Hablamos de empresas que algunas son extranjeras. Cargill, otra empresa que no es Dreyfus, pero Dreyfus es la dueña, no me acuerdo el nombre. Molinos es Argentina, pero después está Cofco, que es China. O sea, las principales son Cargill, Dreyfus, Cofco y Aceitera General de ESA y Molinos, digamos. Y Coscu y Momo. Exacto, pero esas son nacionales y baratas. Pero hablamos de las cerealeras más grandes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? El gobierno agarra y desesperado, como todavía no estaba el acuerdo con Estados Unidos, con Trump, ni siquiera se había hablado, no se habían pronunciado los yanquis ni nada por el estilo. Recordemos que el viernes de la semana pasada había se esperaba una corrida cambiaria muy grande, el dólar llegó a 1.515, el riesgo país llegó a 1.500, el gobierno necesitaba dólares desesperadamente y durante el fin de semana deciden levantar las retenciones cero hasta llegar a 7.000 millones de dólares. Con eso armarse un buen respaldo de dólares para por lo menos afrontar la crisis y esperar a ver qué pasaba con Estados Unidos. Pero desesperados salen con eso, a buscar eso. Entonces agarran y establecen un periodo en el cual hay retenciones cero para cualquier producto agropecuario en general, también se incluyó a las carnes, pero para todo lo que es granos, ¿no? El campo dijo sí, hubo mucho video de chacarero libertario, no sé si vieron, salían en Twitter como ahora sí, el campo trabaja con libertad y se veía en la cosechadora cosechando granos y todo eso. La cuestión es que mientras estaba en la cosechadora cosechando granos, las cerealeras hicieron así y le vendieron el 80% de los granos, hicieron prop y le vendieron los granos. ¿Qué granos vendieron? Que ese es el tema y por qué genera quilombo en el campo. Vendieron granos que ya tenían comprados a productores las cerealeras, ¿no? Hace varios meses. Hace varios meses y con retenciones. ¿Qué es lo que pasa con las retenciones y por qué putea el campo con las retenciones? Porque la retención termina siendo un impuesto que lo paga el productor más chico, no el productor más grande, porque lo trasladan las cerealeras. Es decir, cuando viene un productor y dice, ¿qué tal? Mira, te vendo, no sé, mi tonelada de cosecha de soja, ¿no? La cerealera le dice, bueno, te lo pago menos las retenciones que yo tengo que pagar, ¿no? Claro. O sea, le dan menos dinero porque dice, bueno, esto el gobierno me puso un impuesto, así que a mí. Claro, se lo traslada al productor. Y eso es lo que pasa históricamente. Por eso los que terminan pagando, y por eso es un impuesto choto la retención, porque el que termina pagando es el que produce específicamente, no el que lo exporta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Venían comprando, como porque siempre tienen acopio y tienen otros medios en general, y tienen silos donde pueden guardar los granos, y tienen toda una ingeniería de financiera acorde a eso, venían haciendo acopio de algunos productores, de algunos granos. A eso se lo habían pagado con retenciones. Por ende, exportaron granos que habían pagado a los productores con retenciones, es decir, le habían pagado menos, se lo vendieron al gobierno no, los liquidaron, o se hicieron la exportación, con retenciones cero. Con lo cual, el beneficio de esa ventana impositiva que habían abierto de retenciones cero, se la llevaron 100% las grandes cerealeras. En realidad, no 100%, se calcula que las principales 6 cerealeras exportaron el 80%. Pero es básicamente así, o sea, las más grandes terminaron exportando casi todo y algún productor lo habrá logrado. Con lo cual hay un quilombo bárbaro en el campo, porque lo que hay es decir como, che,
nos cagaron, nos pusieron retenciones cero, que es un reclamo histórico del campo, benefició a las cerealeras en 3 días, o sea, en menos de 72 horas. En menos de 72 horas liquidaron 7.000 millones de dólares, algo histórico, una marca histórica. Se calcula que el beneficio que el Estado dejó de recaudar son 1.500 millones de dólares, pero ese beneficio no es que bajó a los productores y le sirve en algún punto al país porque vos le estás dando al productor un estímulo para... No, en realidad ese beneficio se lo terminaron quedando también con una especie de negocio financiero las cerealeras. Por eso hay un quilombo bárbaro y por eso hay un enfrentamiento entre distintas facciones. Distintas facciones no, distintos eslabones de la cadena del campo. Porque, de la exportación. Y de lo que son las representaciones de los chacareros. Porque los de la rural, por ejemplo, están diciendo, bueno... Nada, liquidaron muy rápido y los que son de Federación Agraria, eso están a las puteadas, digamos. Ayer circulaba un video de un productor arriba de un tractor, o bueno, no sé si tractor o máquina de arado, desconozco, sí. Pero estaba bueno porque el chabón... ¿estaba? Pero bueno. Bueno. Apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, laburando 10, 12, 15, 16 horas diarias, no importa. Que los productores somos así. ¿Saben para qué? Para enterarnos de esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei y todo su equipo y 8 exportadores que hicieron una jugada magistral para que con el lomo de miles y miles de productores los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, pero fuerte. Lo que me llama la atención es el silencio, porque el lunes se dieron a aplaudir todos la medida en favor de la producción y hoy, jueves, ha demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro. ¿Cuándo el sector agropecuario va a despejar la mirada y va a empezar a decir de verdad los problemas que tiene el sector? Estoy muy cansado, hace 26 años que laburo en el campo, tengo la espalda gastada, los brazos cansados. Y estoy también harto de ver cómo todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de 4 gordos de siempre. A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Bien, hay en realidad la maniobra financiera es un poco más compleja porque tiene que ver con los derechos de exportaciones, lo aclaraba ahí alguien en el chat, no llegué a leer el nombre, pero... Pasa también eso, pero como no lo tengo así como muy al dedillo, es más complejo el tema. En realidad las exportaciones son declaraciones juradas. Sí. Entonces ni siquiera es que exportaron los granos. Ni siquiera te lo pesan. Simplemente fueron las cerealeras a decir vamos a exportar esto. Digamos, vamos a exportar esto y después, bueno, cuando compren lo que van a exportar, o sea, lo compran acá con retenciones y después lo exportan sin retenciones. Pero bueno, es un tema más complejo, pero se entiende, el concepto es más o menos ese. O sea, como reservaron muy rápido todos los derechos de exportación sin retenciones y los productores le van a vender y se los van a comprar descontándole las retenciones a los productores. En la sociedad rural habló Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural. ¿Qué dijo? Y dijo lo siguiente. ¡Qué sorpresa! Justo Pino, ¿no? Que es un árbol de un campo. Foráneo, no nativo. Está muy prudente. Nunca dudamos que 31 de octubre o 7.000 millones se iba a hacer porque en una ventana como esa los productores íbamos a ver esa posibilidad de vender nuestro producto. Ahora bien, sí nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubra todo y que volvemos de vuelta como antes. Exactamente. A partir de eso, Eduardo, lo que estamos viendo desde ayer, ya en la noche, en la rural, estamos evaluando a ver cómo se generó esto, porque llegó este beneficio al productor genuino, al productor directamente, lo pudo aprovechar, no lo pudo aprovechar. ¿Cómo puede ser que la exportación haya en 48, 72 horas emitido tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero? Vean, entonces, me parece que hay que ser prudente, hay que tener datos concretos a los cuales uno puede tener acceso y ver cómo se generó esto y evaluar, por lo menos hacia adelante, en el caso que los derechos de exportación vuelven a estar como estaban hace 5 días, bueno, por lo menos que los productores tengamos certeza
más o menos en cuánto es lo que va a valer nuestro producto de acá para adelante. Bien, generó, bueno, que bardo entre las propias, entre el propio campo, como decíamos, un poco partió lo que es el bloque que venía unificado y siempre trabajando en conjunto. Y me refiero desde las cerealeras hasta los peones, más o menos de las 125, estaban todos unificados en una línea. Eso me resulta interesante. En el medio habló el titular. Y recién alguien decía en el chat, y cuando hablen los peones de bueno, campo. No, sí, claro, no, los peones. Estamos hablando de los popes, prácticamente. Sí. Bueno, habló el titular de ARCA, que es ¿cómo se llama? Bueno, lo que era la FIP, ¿no? Sí. Ratificó que no extenderán el esquema de retenciones y eso además, un paréntesis antes de ir a lo que decía él, lo ¡Qué mismo amoroso! dijo, y otra cosa que generó mucha bronca en el campo, que lo mismo lo dijo en un tuit Scott Bessent, o sea, el secretario del Tesoro, claro. que es lo que hablamos acá cuando estábamos con Mati. O sea, el mismo Bessent dice como, che, y vamos a revisar el tema de las retenciones para que vuelvan las retenciones. Como... Bueno, ahora sí, el Paso, Juan Paso. No les crean a los que les dicen ahora que hay que bajar las retenciones de manera definitiva, pero que cuando estuvieron en el gobierno lo único que hicieron fue poner retenciones y cepo. Que este gobierno lo está haciendo porque realmente lo cree. Yo creo que todos, desde el presidente de la Nación a cada uno de nosotros, lo que más nos gustaría es bajar retenciones. Lo que más nos gustaría bajar retenciones. Pero somos consistentes y las cosas que decimos las hacemos. Hicimos una baja transitoria del 20% y después se convirtió en definitiva. Qué fino ese revestimiento de falsa madera, muy bonito. Para proteger todos los logros que mostramos antes. Ahora bien, es como un los despacho, productores están teniendo un beneficio. Estética de despacho. Pero de MDF. Se ve en el precio. Ya. Y si no están contentos con el precio, somos un gobierno liberal. No vendan, defiendan el producto, porque las exportadoras van a tener que cumplir con sus compromisos de venta. ¿Cómo no entendí eso? Claro. Si no le gusta el precio, no venda. No vendan. Guárdatelo. Claro. Silo bolsa, amigo. Palo y silo bolsa. Claro, libre mercado. Si no querés decirte el precio, no vendas. Eso le están diciendo a los pequeños productores. Está bueno. Bueno,